Todos. Esta presentación la preparé con el fin de introducirlos en cómo se hace la integración de tecnologías en procesos de construcción e ingeniería de software utilizando métodos de investigación. Para ello, primero debemos entender algunos conceptos importantes. El primero de ellos es el ciclo de transferencia de tecnología. El ciclo de la transferencia de tecnología es el proceso mediante el cual, utilizando alternativas de innovación, desarrollo tecnológico, construimos tecnologías que deben ser posteriormente transferidas o introducidas en escenarios reales y contextos de uso real. Particularmente, en contextos mediados por tecnología, el ciclo de transferencia de tecnología nace cuando un usuario o grupo de usuarios, entendidos estos como personas con experiencias pasadas y futuras del tipo biológico, psicológico, social y cultural, manifiestan un conjunto de necesidades. Estas necesidades son producto de la interacción de este mismo usuario o usuarios con el ambiente en el curso de un ciclo económico. Estas necesidades usualmente están manifestadas en el lenguaje del propio usuario, no persigue objetivos económicos y afectan todas las dimensiones del usuario. Identificadas estas necesidades, procedemos a plantear soluciones que se escriben típicamente en forma de requerimientos. Los requerimientos se entienden como características o componentes de la solución tecnológica que vayamos a proponer. Son del tipo funcional, refiriéndose a los que responden a cómo debe funcionar la solución tecnológica, del tipo transversal, refiriéndose a aquellos que tienen que ver con las características técnicas de la solución tecnológica, y los de interacción, que describen cómo debe la solución tecnológica interrelacionarse con el usuario o beneficiario de la solución. Es allí donde, mediante procesos de investigación, desarrollo e innovación, construimos tecnologías o artefactos tecnológicos. Las tecnologías o artefactos tecnológicos pueden ser bienes, productos, servicios o procesos y cumplen con el conjunto de requerimientos identificados, generando una experiencia del usuario, supliendo y generando nuevas necesidades. Es así como se crea un ciclo económico y se genera una nueva experiencia de usuario mientras se media la solución de las necesidades. En este punto llamo la atención sobre la afirmación de que la tecnología se construye mediante la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque en sí mismo el proceso de construcción de software es un proceso de construcción de tecnología. El software en sí mismo es una tecnología. Entonces, para poder entender esto, debemos respondernos cómo entonces se hace la investigación en ingeniería de software. Robert Glass nos ha permitido conocer en su artículo escrito en 1994 sobre la crisis de la investigación en el software que hay 4 enfoques que se han dado en la investigación en ingeniería de software. El primero es el científico. En este enfoque, a partir de la observación del mundo, se crea la teoría que es posteriormente utilizada para hacer predicciones que se prueban a través del diseño de experimentos, cuyos resultados son nuevamente contrastados con la observación del mundo real. Este enfoque científico, por ejemplo, es utilizado cuando hacemos simulación para redes de comunicaciones. Los que han trabajado en este área, en telecomunicaciones, en software, conocemos que, existiendo los modelos teóricos planteados a partir de la observación, estos modelos teóricos usualmente son construidos en modelos matemáticos que son ejecutados en algoritmos y se simulan los comportamientos de las redes de comunicaciones. El segundo enfoque, denominado analítico, se refiere a aquel en el cual los modelos teóricos son constantemente contrastados con los resultados en la experimentación. En software, particularmente, las simulaciones de computador nos permiten contrastar los modelos analíticos o teóricos a través de la experimentación. Estos enfoques son utilizados, por ejemplo, cuando probamos teoría de electromagnetismo y en ingeniería de software en el área de algoritmia. El tercer enfoque, denominado empírico, se refiere a aquel mediante el cual, a partir del análisis, caracterización, indagación de los fenómenos y los objetos de estudio, generamos modelos teóricos. Es importante tener en cuenta que el empírico se refiere a experiencia, y la experiencia se relaciona en este caso con el reconocimiento de las situaciones, como la observación. La experiencia se refiere particularmente cómo, a partir de nuestros sentidos, ya sea lo visual, lo auditivo, podemos saber cuáles son las características del objeto o fenómeno que estamos estudiando.
Este enfoque empírico se utiliza típicamente en ciencias sociales y en psicología. El cuarto enfoque, siendo el más común en ingeniería, pues denominado enfoque de ingeniería, es en el cual nosotros sabemos que existe un proceso que parte de la definición de un problema, la planificación de soluciones, la construcción de modelos, la prueba de los modelos y un proceso continuo de reflexión y rediseño. Es importante tener en cuenta que en estos dos enfoques, tanto el empírico como la ingeniería, tiene unos elementos comunes. El primer elemento común es que no hay leyes de la naturaleza que los rigen, no es igual que cuando generamos modelos matemáticos o modelos físicos, porque los fenómenos no son gobernados por características estáticas, sino por el comportamiento humano. Teniendo en cuenta esta característica en común, podemos afirmar que en los proyectos de ingeniería software que también implican una transferencia de tecnología aplican métodos empíricos de investigación y que estos métodos se hacen necesarios para poder comprender e identificar las relaciones entre distintos factores y variables en el entorno. También se hace necesario utilizar métodos empíricos de investigación en el desarrollo de software porque para ser exitosos en este proceso necesitamos entender el proceso de software y el producto, definir las cualidades del proceso y del producto, evaluar los errores y los aciertos, realimentar el proceso para control del proyecto, aprender de la experiencia y por último, empaquetar y reusar la experiencia relevante. Fíjense ustedes que para poder cumplir con todos estos requisitos necesitamos tener estrategias para poder caracterizar, analizar, indagar y estas estrategias son provistas por los métodos empíricos. Lo segundo importante que tenemos que saber es reconocer cómo es el ciclo de transferencia de tecnología entonces en procesos de ingeniería de software. El ciclo de transferencia de tecnología en ingeniería de software tiene 7 etapas. La primera de ellas es la identificación de un problema. El objetivo de esta etapa es captar los desafíos y en particular las cuestiones que son adecuadas para la investigación. Es decir, debemos identificar desafíos reales en un contexto ya sea industrial, empresarial o social en donde impliquen o existan interacciones entre artefactos y actores. En esta etapa típicamente se utilizan entrevistas, encuestas, reuniones. Y es importante contar con el compromiso conjunto tanto del investigador como de los clientes o beneficiarios de la solución tecnológica que se planteará. En una segunda etapa denominada formulación del problema, basados en los desafíos identificados, estos deben ser formulados como un problema de investigación, planteando preguntas de investigación. Es importante tener en cuenta que si se identifican varios retos o desafíos diferentes, es necesario priorizarlos para poder abordarlos. Por otra parte, en esta etapa debe identificarse una persona de contacto principal, asegurando que los investigadores tengan acceso a los sistemas, la documentación y los datos cuando sea necesario. En esta etapa, los investigadores llevan a cabo una búsqueda en la literatura estableciendo el estado del arte. Es importante tener en cuenta que este estado del arte, en un proceso continuo e iterativo, puede modificar la formulación del problema hasta que consideremos que está en una etapa madura correspondiente con el problema que se ha identificado. En una tercera etapa, denominada solución candidata, sobre la base de los enfoques disponibles y las necesidades reales se desarrolla una solución candidata, es decir, una primera versión del artefacto tecnológico o solución tecnológica. Esta solución se desarrolla preferentemente en estrecha colaboración con el cliente. La intención entonces en esta etapa del investigador es desarrollar una solución genérica que luego pueda ser aplicada o probada en un contexto específico. Debemos tener en cuenta que esta solución candidata debe ser validada en la academia o en contextos fuera de línea. Ya vamos a ver qué es esto. Una primera validación de la solución propuesta se lleva a cabo preferiblemente en un ambiente académico para minimizar el riesgo, es decir, una validación fuera de línea. Esto implica fuera del entorno de uso por el cliente o beneficiarios de la solución tecnológica. El principal objetivo de este paso es capturar los defectos evidentes en la solución propuesta para identificar las mejoras propuestas de la solución candidata. Esto se realiza en un entorno académico para asegurar que la mejor solución posible está disponible cuando la lleve la industria. Es decir, el entorno de validación no es un entorno del cliente, es un entorno de los mismos investigadores. Este proceso nuevamente puede ser reiterativo y puede modificar la solución candidata hasta que consideremos que se alcanza un nivel de maduración correspondiente con el problema que se ha formulado. En una quinta etapa denominada de validación estática, el cliente o sus representantes proceden a evaluar la solución candidata fuera de línea,
como dijimos, es decir, fuera del entorno de uso por el cliente o de los beneficiarios. En esta etapa se desarrollan también presentaciones, entrevistas, reuniones, y además en esta etapa es preferible hacer una presentación general de la solución a la organización o al cliente para que sea consciente de la solución propuesta en una etapa temprana, buscando minimizar el riesgo de resistencia o rechazo al cambio, una vez que la nueva solución sea integrada. Sobre la base de la validación estática, es posible que la nueva solución deba cambiarse con base en esta interacción con el cliente. En un sexto paso, o sexta etapa, denominada validación dinámica, una vez que la nueva solución pasa a la validación estática y exista un acuerdo y compromiso para implementar la nueva solución, es el momento de pasar a esta validación dinámica. Esto se hace preferiblemente como una evaluación piloto y se caracteriza porque es una validación en la cual sí se hace sobre el escenario del cliente, ¿cierto? Sobre el uso real del cliente o los beneficiarios de la solución tecnológica, pero inicialmente como una evaluación pilotaje. Esta nueva solución se puede utilizar en un proyecto, un subproyecto o partes del sistema o para una actividad o proceso específico en el contexto de uso con el cliente o beneficiarios de la solución. Se recomienda que esta validación se siga de cerca para evaluar completamente la solución. La validación dinámica puede ser estudiada usando un enfoque de estudio de caso. En una etapa que no llamemos final, sino séptima, antes de pasar a ella, es importante tener en cuenta que la validación dinámica probablemente puede generar cambios en la solución candidata e iteraciones en el ciclo, en la porción de construcción de la solución, validación estática y validación dinámica. No digamos para finalizar, sino como en séptima etapa, tenemos que liberar la solución. Una solución genérica debe adaptarse a cada situación particular. En este sentido, existe la necesidad de garantizar que cualquier solución de investigación sea debidamente entregada al cliente y que la empresa cuenta con el apoyo suficiente en términos de instrucciones, capacitación y apoyo potencial en la herramienta. Esto último no es responsabilidad de los investigadores, sino que deben apoyar al cliente para asegurar que la transferencia de la nueva solución es adecuada en el lugar y se integra en la organización antes de pasar al siguiente reto de desarrollo de tecnología. Preferiblemente el uso más amplio en el contexto del cliente o del beneficiario de la solución tecnológica. También se utilizan métodos empíricos como el estudio de caso. En este punto es importante destacar que este ciclo de 7 etapas no es un ciclo que tiene un tiempo definido. El tiempo definido de ciclo y de transferencia de tecnología es particular y propio de cada proyecto. Y cada una de las etapas son procesos en los cuales mediante iteraciones podemos lograr la solución tecnológica y la transferencia de tecnología. Los tiempos de iteración y la cantidad de iteraciones solo dependen de cada uno de los proyectos en particular y del nivel de maduración y características de calidad que queramos para la solución tecnológica en acuerdo con el cliente o los beneficiarios de la solución. Algunas estrategias de investigación empírica aplicadas a los procesos de ingeniería de software son las encuestas, los estudios de caso, los experimentos y los cuasi-experimentos. En la bibliografía de la sesión que les aporto y que se encuentra en la biblioteca, encontramos el desarrollo de cómo aplican estos tipos de estrategias a la investigación empírica aplicada a la ingeniería de software. Bueno, ahora corresponde, entendiendo estos conceptos base, definir cómo el ciclo de transferencia de tecnología en ingeniería de software se ve reflejado en nuestros proyectos. Los espero con preguntas para poder tratar de dar respuestas en la clase. Muchos saludos.